eh, de algo que creo un tema muy importante para nosotros, para nuestras vidas, por lo que estábamos platicando ahorita en principio, por estas cosas que se dan y porque creo que cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, y lo hemos recalcado en diferentes oportunidades, es el hecho de que cuando usted y yo vamos a la cena, a la comunión con el Señor, se nos es dado, claro sí, un pedazo de pan y un poco de vino, pero en ello está la sustancia que el Señor dejó por su palabra, y es la sustancia del cuerpo y de la sangre del Cordero. Amén. Y en ello nosotros vamos a encontrar, hermano bendito, la genética de Dios. Tal vez esa palabra genética es un poquito a veces, digamos, conocida, sí, pero no sabemos a qué se refiere. Y yo quiero platicar con usted en cierta forma de la genética, y quiero darle el significado de cómo lo describen de una manera generalizada, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en un diccionario, en la Wikipedia, lo puede ir a ver, y yo entiendo, por supuesto, que no es nada más de muy fácil, ¿verdad? No, es toda una ciencia. Es algo que el Señor permitió que el ser humano empezara a descubrir, y entonces nosotros, a partir de ello, tenemos quizá una luz que nos permite ver la grandeza de Dios para con nosotros. Cómo el Señor, hermano, está trabajando en nuestras vidas y cómo Dios nos está llevando cada día que nosotros nos acercamos a su mesa a consumir y a retener en nosotros esa genética de Dios. Los genes, las cosas que Dios ha dado para que nosotros volvamos en sí y empecemos a recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amén. Pero no solamente recordarlo, sino que prepararnos para poder alcanzar precisamente la forma, la estatura, el molde, si usted quiere llamarlo, de los que pertenecen a ese lugar. Amén. Entonces, quiero llevarlo yo le titulé así porque tal vez no vamos a ver toda la genética en sí misma, porque imagínese usted si lo siguen investigando científicamente, cómo no será la genética de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu es el que la conoce y que nos va dando a nosotros por poquitos, ¿verdad? En nuestra vida para irlo entendiendo. Entonces quiero platicar de esta parte, de la genética filos, le llamé yo. Y ahorita me va a entender qué es, o si ya usted lo entiende, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Lo que es la palabra filos. Últimamente el apóstol Sergio, que por cierto hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Lo saludamos y feliz cumpleaños. Últimamente el apóstol ha estado hablando acerca de muchas cosas, pero de algo importante que a mí me ha llamado la atención es precisamente sobre cómo es de necesario quitar esa parte de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, aunque realmente son muchas cosas, no solamente es eso, sino más bien diría yo de la genética que traíamos desde antes, desde mucho antes, desde eternidades atrás, que nos pudieron haber contaminado en nuestra vida, y es la rebeldía. Y esa parte, o que al final lo lleva a la rebelión, y esa parte, hermano, es prácticamente la contraposición o lo opuesto a la genética de Dios, a la base genética de Dios, que es la fidelidad. Amén. Entonces, por ello es que quiero hablarle de esta parte de la genética filos. Y ahorita me va a ir entendiendo, tal vez de lo que le dije, lo que él estaba transmitiendo tienen algunas palabras domingueras, diría alguien por ahí, ¿verdad?
en las cuales no me entendió, pero usted en el desarrollo del tema me lo va a ir entendiendo. Entonces, una de las primeras cosas que le quiero decir es, o leer más bien, es que la genética viene del griego. Esto está en los diccionarios seculares, usted lo puede ir a corroborar. La genética viene del griego antiguo genéticos, de donde se deriva la palabra genetivo. Y su raíz es la palabra génesis, ¿verdad? Que significa el origen. Entonces la genética está hablando del génesis, del origen nuestro. De eso es de lo que está hablando, amén. Es el área, dice, de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. ¿Cómo es que sus hijos le salieron como toda su cara? ¿Cómo es que, porque se parecen a usted, pues, no se lo estoy diciendo en mal, ¿verdad? No es una ofensa, es que se parecen a usted, ¿verdad? Algunos se parecen quizá a su abuelo, a su bisabuelo, se parecen a su tío, etcétera, ¿verdad? Ya si se parece a otra persona, pues a ver qué pasó ahí, pero eso ya es problema suyo, ¿verdad? Ya nos podemos sentar a platicar allá mejor en mi oficina. Entonces, el asunto es que nosotros, hermano, la genética, lo que está hablando aquí es la transmisión de la herencia de generación a generación. Ahora, escuche esto. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, ¿verdad? Formados, oiga esto ya es un poquito más, digamos, técnico, ¿verdad? Esto ya son otros términos, pero que a lo mejor usted los quiere ir a investigar. Formados por segmentos de ADN y ARN. Esas son unas siglas, ¿verdad? El primero creo que es ácido desoxirribonucleico y el otro es ribonucleico. Y bueno, usted vaya a buscarlo. Dice, formados por segmentos de ADN y ARN, tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Eso vaya usted a buscarlo. Los cuales, oiga, se sintetizan, es decir, todos se juntan a partir de lo que se llama ADN. El ADN creo que es algo que todos comprendemos, ¿verdad? El ADN, oiga esto, controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Ahora, usted y yo, dice la Biblia, que somos parte de un mismo cuerpo. ¿Verdad que sí? Somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, usted y yo somos prácticamente, la Biblia dice que unos son ojos, otros son, no sé, piernas, pies, lo que le corresponde. Pero nosotros en sí lo que somos, todo nuestro cuerpo está, hecho de materia celular, ¿verdad? Usted tiene células, ¿verdad? O si no, es un fantasma usted. Pero nosotros estamos hechos de células. Entonces nuestras células conforman nuestro cuerpo, hacen nuestro cuerpo. Amén. Entonces, cuando habla del ADN que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula, dice, tiene la capacidad de crear copias exactas. Oiga eso. Esa información a través del ADN tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación. Entonces, por eso es de que su hijo o sus generaciones van saliendo igual que usted, ¿verdad? No solamente en lo físico, sino que también muchas veces, o no muchas veces, sino que también en actitudes, en temperamentos,
algunos dicen en carácter, pero el carácter se forma. Así que nosotros podemos adquirir el carácter de alguien más, depende de quién nos forme, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué le dije? El temperamento de cada uno, eso sí es transmisible a la generación siguiente. Usted le transmite a su generación qué tipo de pelo trae, si va a ser alto, bajito, si va a ser flaco, si va a ser gordito, si va a ser, etcétera, ¿verdad? Todo lo que escribe ahí Pedrito Fernández en su canción, ¿verdad? Altas, chaparras, bajitas, gorditas, no sé qué más dice. Entonces, usted que se la sabe. Bueno, entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que es una transmisión, es una réplica. Nuestra vida, nuestro ADN se va transmitiendo de generación en generación. Ahora, si eso es en lo biológico, si eso es en lo físico, ¿cómo no será en lo espiritual? Si nosotros entendemos que de las cosas invisibles se formaron las cosas visibles. Amén. Entonces quiere decir que lo que nosotros no logramos ver, lo que nosotros no logramos percibir con estos ojos, es mucho más real de lo que nosotros podemos captar, de lo que nosotros podemos ver. Porque hay muchas cosas más creadas que nosotros no sabemos, pero que fueron tomadas de las cosas que no se ven. ¿Sí me doy a entender con eso? ¿Seguro que sí? ¿Alguien no me ha entendido hasta aquí? Vuelvo a repetirlo. Seguro que todos me están entendiendo, ¿verdad? Ok, bueno pues. Porque es importante lo que le voy a decir. Como todo es importante, pero es importante que usted me entienda. Que lo que Dios da a nuestras vidas, que lo que Dios ha puesto en nosotros, también es una genética. Por eso ahí me hizo el favor el hermano Samuel Zapón de poner esto que es el cordón, así lo representan, ¿verdad? Es un cordón genético para poder visualizarlo nada más, porque en realidad no sé si tenga esa forma, pero es nada más para visualizarlo. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos ver que Dios ha puesto entonces una genética en nosotros. Dios ha puesto llamémosle así, un ADN, un ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Que lleva toda la información espiritual, a nuestra vida. Y que cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra, a las escrituras, a este lugar, a la comunión con el Señor, a la comunión con unos con otros, a la adoración, porque la Biblia dice que no nos hemos acercado sino a un lugar, a un monte, al monte de Sión, dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez si alguien me lo puede buscar, creo que es Hebreos 1, si no estoy mal, pero dice la Biblia que nos hemos acercado al monte de Sión, donde está Cristo, donde está el Padre, donde está el Espíritu Santo, donde están los espíritus de los hechos, de los primogénitos hechos perfectos, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esta reunión, que es un sinagogue, ¿verdad? Es un juntarnos unos con otros, el venir aquí, hermano, esto se convierte en algo más. Y ese algo más es un episunagogue, que ya hemos hablado de eso, que significa una comprensión que va en su totalidad, o nos va totalizando, o nos va dando una comprensión mayor y mejor de quién es Dios para nosotros, de quién debe de ser Dios para nosotros, y cómo Dios se manifiesta a través del que tengo al lado mío, de los hermanos con quienes nos comunicamos y con quienes tenemos comunión. Amén. Porque el estar juntos, hermano, no es un pretexto para llenar un domingo. Definitivamente que no. No es una situación de que, bueno, a mí no me gusta el fútbol y por eso no vi la final, mejor me vine aquí a la iglesia. Tampoco es eso. No es un llenar un espacio,
sino es que nosotros comprendamos y entendamos que Dios tiene, hermano, para nosotros el deseo de llenarnos de su genética para que lo atendamos a Él, para que comprendamos y entendamos, hermano, el propósito que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida. Pero óigame esto, juntos. A ella no mucho le gustó, ¿ah? El propósito que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida, pero juntos. Amén. Entre los que estamos aquí, los que aún faltan por venir y los que no conocemos que están alrededor del mundo haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Amén. Leámoslo, por favor. Amén. Hebreos 12:18. Póngale atención a eso. Porque no nos habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad. Todo eso se está refiriendo a lo que pasó en el Sinaí. ¿Se recuerda? Cuando llegó el pueblo de Israel, había una gran oscuridad, habían truenos. La Biblia dice que no se podían acercar animales ni nadie a ese monte porque eran asaeteados. Y por eso es que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ves solo tú, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Sigamos. Amén. Al sonido de la trompeta y al estruendo, tal de las palabras, que los oyentes rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les dijo, aun si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ok, vayamos ahí despacito, Juanca. ¿A dónde nos acercamos? Al monte de Sión. Oiga, al monte de Sión. ¿A qué más? A la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo. Entonces, démonos cuenta, ya ahí nos está hablando de genética. Ya ahí nos está hablando de lo que nos quieren trasladar a nosotros. Eso es de una manera generalizada. Yo quiero tocar la genética filos, pero solo para que usted y yo nos demos una idea de todo lo que tenemos y debemos por aprender, por poner en nuestra vida, para alcanzar un conocimiento mayor de Dios. Solo hablar del monte de Sión, ya tendríamos que hablar de la ciudad de Dios. Y tendríamos que empezar a ver lo que habla del monte de Sión, porque usted y yo pertenecemos a ese monte. Somos parte de ese monte. Dice que nos hemos acercado a la ciudad de Dios, ¿verdad? La ciudad celeste. Seguí, por favor. Amén. Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. De ahí es donde nosotros venimos y volvemos otra vez. Ese fue nuestro primer lugar, porque de ahí fue donde nosotros fuimos engendrados. Jerusalén celestial fue el vientre que nos dio a luz a nosotros, porque usted es cuerpo, alma y espíritu. Ah, bueno. Entonces sí me entendió. Porque si fuera cuerpo, alma y espíritu, usted salió de su mamá. Nada más. Pero como somos espíritus, ahí fue nuestro primer engendramiento. Amén. Entonces, nosotros venimos de Jerusalén la celeste. Amén. Que la están remodelando ahorita. Porque después va a ser una nueva Jerusalén. Porque así dice la Biblia en Apocalipsis. Sigamos. A la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva. Muchos millares de ángeles en asamblea festiva. ¿Qué es asamblea festiva? ¿Cómo se imagina usted una asamblea festiva? ¿Ah? Un gran pachangón, ¿verdad? Un lugar donde hay de todo para estar contento, ¿verdad? No estoy hablando de cerveza, no. Le estoy hablando de felicidad verdaderamente, ¿verdad?
de una comunión donde usted llegue y vea y sus amigos de antes y de ahora con quienes puede hablar de cosas que lo hacen reír, que lo hacen estar contento, que lo hacen estar alegre. Tan solo la presencia de aquel que no le cae mal, hermano, es una gran bendición para usted. Así es esa reunión, esa asamblea de felicidad. Por eso es que nosotros tenemos en nuestras asambleas un Mahanaim, que es una unión de 2 campamentos danzantes. No solo es una reunión de 2 campamentos, es una reunión de 2 campamentos danzantes. ¿Cuándo danza uno, hermano? Hay una versión que no dice has cambiado mi lamento en danza, sino dice has cambiado mi lamento en baile. ¿Cuándo baila uno? ¿Cuándo danza uno? Cuando está alegre, cuando está contento, cuando está celebrando algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a este lugar, la genética que Dios quiere poner en nuestras vidas, la genética que Dios está poniendo en nuestros corazones es una genética de gozo. Por eso es que la Biblia dice, allá en 1 Corintios me parece que es, donde dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Allá no va a entrar nadie que llegue así, tropudo, ¿va? No va a entrar nadie que esté molesto. ¿A qué venís? A las bodas. Así no. ¿Y usted a qué viene? A celebrar. ¿Con esa cara? No. Así solamente los que tienen que ir a ser cambiados le van a decir. Entonces nosotros, hermano, entendamos que es la genética nuestra. Nuestra genética debe de ser hacia el gozo. Pero no estamos hablando de eso. Solo terminemos mejor y apurémonos, ¿verdad? Apúrese usted, pastor, dirá alguien. Seguí. A la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. Ok. Primogénitos inscritos en el cielo. Usted es un primogénito. Y la Biblia dice que a los primogénitos le era dada la parte de la bendición, la grosura de la bendición. ¿Por qué cree usted que Jacob peleó la primogenitura? Por la bendición que iba a tener él y sus generaciones. Entonces usted también es un primogénito de Dios, que debe de acercarse para recibir esa genética de primogénito. ¿Qué más? A Dios, el juez de todos. A Dios, el juez de todos. Porque Dios es espíritu. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una genética espiritual. Diga conmigo, genética espiritual. Si usted y yo no entendemos eso, que tenemos una genética espiritual, seguimos teniendo solamente la genética biológica de aquí. Entonces pensamos en las cosas de aquí. Nos adaptamos a las cosas terrenas. Amén. Sigamos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiere decir que entonces nosotros tenemos una genética de perfeccionamiento. ¿Sí me doy a entender? O sea que usted no se va a quedar mediocre, no lo van a dejar a la mitad. No lo van a dejar, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Amén. Aún así, hasta el día de Cristo, dice la palabra. Si es necesario meter a alguien a la tribulación, Dios lo va a hacer para que salga de ahí perfeccionado. Amén. Porque eso es el propósito de Dios para mi vida. Esa es la genética de Dios. Dios es de los que empieza una cosa y la termina. Amén. No es como muchos de nosotros en esta genética biológica que tenemos, que empezamos algunas cosas y las dejamos a medias. Su silencio me dice que en alguna oportunidad quizá usted haya cometido ese error. Y si lo sigue cometiendo, Dios lo llamó para que por su genética espiritual usted sea corregido en su genética biológica. Amén. Y todo lo que empiece lo termine. Amén. ¿Qué más? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué más, hermano? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pero me llama la atención que no habla de Cristo, sino habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él vino a hacerse hombre.
Él vino a experimentar nuestra debilidad. Si no, no habría cómo. No podríamos hacerlo. No podría Él interceder si no supiera. Por eso dice la Biblia que Él vino a participar de carne y de sangre como los hijos también. Amén. Entonces, esa es parte de nuestra genética. Entender que Jesús sí comprende, sí entiende cuando tú y yo tenemos dificultades y tenemos problemas. Nuestro Dios sí entiende cuando tú tienes problemas. Nuestro Dios, cuando tú y yo nos acercamos a su altar, o en cualquier lado, hermano, donde nos postremos, donde nos arrodillemos, donde le digamos, Señor, ayúdame, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué va a hacer? Va a interceder ante el Padre para una respuesta a favor suyo y mío. Porque Él sí conoce, porque ya estuvo en un cuerpo como el nuestro. Entonces la genética que nos dejó es el hecho, por eso es de que Jesús dijo, cuando vayan a orar digan Padre nuestro. Entonces, ¿qué puso? La genética de un padre para nosotros, porque eso sí, biológicamente lo entendemos, ¿verdad que sí? Usted entiende tener un padre. Entonces, lo mismo es que lo que el Señor puso. Genéticamente hablando, en lo espiritual, nosotros ahora entendemos que podemos llegar ante el Padre. Y cuando vamos a pedir algo a Él, cuando le vamos a rogar algo a Él, tenemos segura una respuesta. Porque Jesús es el mediador entre nosotros como hombres y Dios el Padre. Amén. Para recibir una respuesta a nuestras vidas. Eso es genética. Terminemos. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ok, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre es la sangre de Jesucristo. La sangre del Cordero, que no solo tapa el pecado, sino borra el pecado. Quita el pecado, dice la Biblia, del mundo. Amén. Antes los sacrificios eran para poder solo cubrir el pecado, pero para nosotros ya no. Para nosotros es borrar el pecado. Eso no significa, yo se lo he dicho muchas veces, y es que, bueno, entonces vamos a pecar porque de todas maneras aquí la sangre, no. Tampoco hay que pisotear la sangre. Porque si no después también le pueden dar a uno corte, ¿verdad? También lo pueden a uno desechar. Entonces tenemos que tener cuidado. La sangre sirve para que cuando el pecado nos alcanza, no cuando nosotros alcanzamos al pecado, entonces la sangre nos puede limpiar. ¿Amén? Ok. Entonces, teniendo esa genética generalizada o de manera general, yo quiero ponerle un poquito de énfasis a esta parte, la genética Filos. ¿Qué es la genética Filos? Hablemos de ella un poquito. La genética Filos es esto, y ahí se lo puse en otro color. Mire, lea conmigo. Lea conmigo. Dice la Biblia, 2 de Pedro, lo hemos estado viniendo a ver, 2 de Pedro 1:7, a la piedad, esta es la añadidura, ¿verdad? Lo que tenemos que añadir continuamente, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, póngale atención a esta parte, al afecto fraternal, después amor. Sin embargo, quiero ver esto, el afecto fraternal. ¿Por qué el afecto fraternal? Hermano, el afecto fraternal en nosotros es una parte de la genética de Dios para nuestras vidas que nos hace estar en unidad, que nos permite llegar a la unidad. Porque Dios viene, no por... mire, yo no sé si ¿cuántos están felizmente casados aquí, varones? ¿Cuántos varones estamos felizmente casados aquí? Ok. ¿Cómo le entregaron a su esposa? Por partes. Le dijo su suegro, bueno, hoy te voy a entregar los pies, mañana venís por los brazos. Así le dijo. ¿Cómo se la entregó? Entera, completa, ¿verdad? Bueno, a menos que haya tenido algún defecto, pues eso ya es otra cosa, pero cuando se la entregó, no se la dio por partes, sino se la dio completa, se la dio entera. Ahora, cuando nosotros vemos a quién viene a traer el Señor, es a una iglesia completa.
Esa era la preocupación de las mujeres que hablan, hermano, en el libro de Cantar de los Cantares. Tenemos a una hermana, le voy a llamar así, ahí dice que no tiene pechos, pero yo lo voy a poner de esta manera, que no está completa. Que no ha llegado a la estatura que debe de tener para casarse. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios lo que quiere poner en nuestra vida es la plenitud o alcanzar la estatura que nos permita casarnos con Él. Bueno, usted pues que es la esposa de Cristo. Amén. Entonces, es necesario que usted y yo, o en usted y en mí, haya algo que fluya continuamente que se llama genética filos. O afecto fraternal. Que esté el afecto fraternal en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero llevarlo o hacerle mención de esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia en Apocalipsis que se le dice que será librada de la hora de la prueba. En el capítulo 3 y verso 10. Las demás van a ser metidas a la prueba. Tienen que tener una prueba. Pero es la prueba que viene sobre todo el mundo. Así dice ahí. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender que es necesario añadir a nuestra vida esta genética. La genética del afecto fraternal. Entonces, analicemos un poquito más acerca de esto. ¿Cómo podemos, yo apunté algunas cosas, por ejemplo, cómo podemos decir que amamos a los hermanos? Pues con la ministración de Cristo, tal como lo presenta la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Hay algo que me gustó que apunté aquí. La bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones de unos con otros. Se lo voy a volver a leer. La bondad o el afecto fraternal disuelve, es decir, quita, deshace la contienda, es decir, las peleas, las riñas, ¿verdad? Las dificultades personales y las desatenciones unos con otros. Porque le voy a decir algo. Nosotros tenemos que entender que muchas de las veces que nosotros tenemos dificultades con los hermanos es porque nosotros cometimos un error que nos llevó a eso. Es porque nosotros fuimos los causantes de aquello. Porque para que haya una discusión, tuvo que haber habido una ofensa, tuvo que haber habido algo que provocó aquello. Entonces, alguien podría decir, o sea que el otro no tiene la culpa. No me malinterprete. Yo estoy diciendo que nosotros, porque la Biblia dice, en cuanto a lo que de vosotros esté, dice, ¿verdad? No dice en cuanto a lo que de los otros, no dice los otros, dice vosotros. En cuanto a lo que de mí dependa, debo de seguir la paz con todos. Y la santidad, obviamente, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Pero entonces, ¿de quién depende? En gran parte. Digamos, lo voy a poner así, el 90% de quién depende. De mí. De yo, diría alguien, como individuo, ¿verdad? De mi persona. Porque mire, hermano, si alguien quiere discutir de algo, dice el apóstol Pablo, pero si alguien quiere discutir acerca de esto, nosotros no seguimos esa discusión porque no es esa nuestra genética. Lo estoy parafraseando. No es esa nuestra genética. No nos dedicamos a eso. Entonces usted y yo, para poder tener esa relación genéticamente hablando, el afecto fraternal, una de las cosas que tenemos que ver es que se disuelvan los problemas que tenemos internamente.
Porque si nosotros seguimos con el problema, mire, yo se lo he planteado de esta manera, como aquel hombre, ¿verdad? Que llegó y, doctor, me duele todo. Y entonces el doctor le dijo, a ver, siéntese, platiquemos, ¿qué pasó? Es que siento que me duele todo. A ver, dígame dónde le duele. Miren, me toco la nariz, me duele, le dijo. Me toco aquí la rodilla, me duele, le dijo. Me toco aquí la cabeza, me duele. Entonces vino el doctor y le dijo, a ver, toque mi mano, y le tocó su mano, y me duele también. Entonces usted lo que tiene es quebrar la punta del dedo, le dijo. Entonces, ¿dónde era el problema verdaderamente? En él, en su dedo. No es que todo el cuerpo estuviera mal, es que su dedo estaba dañado. Entonces, mucha gente dice, me voy de esta iglesia porque no hay amor. Me voy de esta iglesia porque tal cosa. En esta otra porque tiene tal defecto. Pero en realidad, ¿quién tiene el defecto? ¿No será que tiene quebrado el dedo? ¿No será que tiene quebrada la punta del dedo? Platicando con mi esposa, porque todos platicamos con nuestras esposas, hermano Ricardo también, ¿verdad? Con la suya, pues. Pero nosotros allá, bueno, con mi esposa también aquí va, pero nosotros allá estábamos con mi esposa, estábamos platicando y yo le decía, qué interesante es ver que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? ¿Ustedes? Qué bien, ¿ya vio? Ahora sí, calidad. Apláudase usted solito. Perfecto. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma también es tripartita. Ya se imagina usted, si con ser seres tripartitos somos complejos, hermano. Ahora con tener un alma tripartita somos más complejos todavía. Porque nuestra alma está compuesta ¿de qué cosa? De pensamientos, sentimientos y voluntad. Que sería emociones, ¿verdad? Lo emocional, la voluntad y lo cognoscitivo, o sea, mi pensamiento, pues lo que sé, ¿verdad? La parte que recibe la información. Ahora, dentro de esas cosas, ¿sabe cuál es la parte que más domina la voluntad? La parte sentimental, la parte emocional. La parte emocional es la que más domina la voluntad. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando vienen situaciones a nuestra vida, la parte que afecta es la parte emocional más que la de nuestros pensamientos. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer, eso no hago. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque la parte que lo dominaba era la parte emocional. Por ejemplo, a alguien su padre lo trató mal o la trató mal, entonces cuando se acerca, cuando se trata de acercar un varón, ¿verdad? Pues, tal vez de repente se enamoró y pues hizo vida con alguien, pero le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la parte emocional fue afectada. Entonces, ¿hacia dónde tiende su voluntad? A hacer lo que no quiere. Entonces, se le va a acercar a alguien tal vez en buena intención, ¿verdad? No sé, tal vez se le cayó ahí su pañuelo y aquel la va a recoger para dárselo, ¿verdad? Aunque sea así todo lleno de fluidos, pero se lo va a dar y ¡deje ahí, ladrón! ¡Me están robando, auxilio! Y el otro dice, pero si solo le iba a recoger su pañuelo que se le cayó. ¿Sabe por qué? Porque tiene afectada la parte emocional. Entonces, ¿hacia dónde tiende? A rechazar. Mire, esto se lo estoy diciendo porque nosotros, hermano, cuando hemos sido dañados emocionalmente, nos cuesta tener un afecto fraternal con los hermanos. Y hay otros que tienen demasiado afecto fraternal con los hermanos que tienden a hacer otras cosas que no deben. Que también es un daño emocional. Ya no le gustó el tema, pero bueno.
Es que es necesario entender que nosotros debemos de ser equilibrados, porque nuestro Dios es equilibrado. Decía mi papá, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Entonces usted y yo tenemos que tener una vida en el afecto fraternal equilibrada. Equilibrada. Yo no digo que usted no sea cortés, no digo que usted, y tampoco digo que sea así de que a nadie saludo. No. Tener un equilibrio. Porque eso nos va a llevar a nosotros a mantener un corazón puro. Y ahorita se lo voy a comprobar si es que llego, ¿eh? Pero se lo voy a comprobar en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, usted y yo, nuestra genética debe de ser tener un afecto fraternal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue lo que nos vino a enseñar. Y no sé si vaya a llegar, pero a lo mejor se lo digo de una vez para que esto le quede en su corazón. El puente, lo que sigue, la conexión, el link para el amor de Dios, para llegar a conocer ese amor ágape. Porque esta palabra amor aquí es esa palabra ágape. La G25 en el griego, en el Strong Concordance. Hermano, este amor es el amor que hoy conocemos como el amor que Dios expide hacia nosotros, que nos lo dio a conocer y a entender a través de Cristo Jesús. Entonces, el amor fraterno o el amor fraternal es el link, es la conexión para poder llegar al amor. De entre la piedad, ¿qué es la piedad? ¿Se recuerda? La estructura del Evangelio, es decir, el Evangelio mismo. Lo que el Señor vino a enseñarnos. Entonces, estructuralmente, usted puede tener el Evangelio en la cabeza. Pero si ese Evangelio no lleva consigo amor fraterno, es decir, usted no puede convivir con los hermanos, no puede expresar su amor fraterno, no puede expresar la verdad del Evangelio hacia los demás, no puede llegar a conocer el amor de Dios. Porque la Biblia dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. No en que se van a matar, sino en el que se aman verdaderamente. Entonces, hermanos, nosotros para poder alcanzar el conocimiento del amor de Dios en nuestra vida, lo que necesitamos es amor fraterno. Y probablemente alguien, hermano, esté pensando, ay, hermano, pero si eso tan fácil que es. Bueno, pues gloria a Dios, qué bueno que a usted se le hace fácil. Pero seamos honestos, hay momentos en los que como que hay algún hermano que, yo le he dicho, ¿verdad? Es como un chicle, que lo masco, pero no lo trago. Me cuesta tener esa empatía con él. Y como dijera Kiko, no me simpatiza. Hermano, nosotros, pero al Señor Jesús, dígame usted, hermano, por favor, hágame mención de uno solo que el Señor no haya amado. Hágame mención de uno solo que el Señor haya rechazado. A ninguno. A ninguno. El Señor nos vino a enseñar ese afecto fraternal. Porque el afecto fraternal, al llegarnos, al conectarnos al amor de Dios por medio de lo que entendemos de la piedad, del Evangelio, de la estructura del Evangelio, lo que el Señor dejó, entonces, hermano, nosotros vamos a poder hacernos uno y presentarnos como una iglesia fiel, como una iglesia madura. Porque la fidelidad es en el momento en el que dice la Biblia, y ya no serán más dos sino uno. ¿Por qué no serán más dos sino uno? Porque dos implica de alguna manera una división. Es decir, estar separado en pensamiento, individualizado. Pero cuando son uno, entonces nosotros nos damos cuenta que ahí, hermano, ha llegado el amor de Dios. Pero tuvo que haber algo que los enlazó, y eso se llama amor fraterno. Porque el amor fraterno no solamente es entre los hermanos propiamente de la iglesia, estoy hablando también a nivel familiar. Usted tiene que tener un amor fraterno con los suyos, usted tiene que tener un amor fraterno para con su esposo, para con su esposa, para con sus hijos.
De tal manera que entonces nosotros podamos llegar a la unidad verdadera. Hermano, si hay divisiones entre los hogares, entre hermanos y hermanos, entre padres y madres, entre esposo y esposa, ¿no acaso por eso el Señor dijo que para eso envió el Espíritu o está enviando el Espíritu de Elías en el final de los tiempos? ¿Para qué? Para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Bueno, si hay un volver el corazón de los padres hacia los hijos, es porque había una separación entre los padres y los hijos. El amor fraterno se había fracturado. Si es volver el corazón de los hijos hacia los padres, entonces estaba fracturado también de aquel lado para acá. Así que nosotros necesitamos, hermano, esto que le estoy hablando es necesario para nosotros, porque la iglesia Filadelfia es la que tiene la promesa de ser sacada de la tribulación. Entonces usted y yo, si queremos llegar, hermano, a ser arrebatados, a ser llevados, lo que tenemos que tener es una genética filos dentro de nosotros. Tenemos que actuar en ello. Tenemos que buscar esa genética filos en nuestra vida. Ok, sigamos aquí. Dice, la bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones de unos con otros, permitiendo así concentrarnos en la lucha real, que es contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas en los aires. Esa es la verdadera lucha para nosotros. No es contra los hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos concentramos también en ver a los hermanos. Este tiene tal cosa, este tiene tal otra cosa, este tiene espíritu de no sé qué, este tiene espíritu de no sé cuánto, este tiene espíritu de por aquí, de por allá. ¿No será que al vernos nosotros al espejo, todo lo que usted dijo estará en usted? Saber, va. Yo solo se lo estoy diciendo. Para que nosotros podamos comprender, entender, atender a que el Señor lo que nos llama a nuestras vidas es a revisarnos nosotros mismos, es a vernos nosotros mismos, limpiar toda situación, hermano, adversa dentro de nuestra vida, para que entonces podamos tener amor fraternal y llegar así a entender el amor de Dios. Porque es la única manera en que nosotros podemos entender el amor de Dios. Mire, sigamos. A ver si llego. Sí, es poquito. Poquito a poco que vamos a llegar al final. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, y aquí, hermano, esto es maravilloso, pero maravilloso. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, y se lo puse ahí en otros colores. ¿Quién? ¿Quién? Pero léalo pues. Bueno, ese verso encierra, hermano, yo cuando lo estaba analizando, a los ojos, por supuesto, del Espíritu, ¿va? Porque uno pasa ahí de noche, ¿va? Con la luz apagada. Pero hermano, cuando el Espíritu hizo resaltar eso a mis ojos, decía, ¡a la gran chucha! De veras que uno hace unas cosas tan feas, hombre. Y no hablo de los hijos, ¿verdad? Esto dice el santo, el veraz. Hay otras versiones que dicen el verdadero. El que tiene la llave de David. El que cuando abre nadie puede cerrar. Y cuando cierra nadie puede abrir. Eso es genética de Filadelfia. Genética de amor fraterno para nosotros. Entonces, mire, Filadelfia es una palabra que tiene su origen en la palabra Filadelfos, que significa que ama a los hermanos. Igualmente fraternal, significa amar fraternalmente. Alguien que ama a los creyentes como hermanos o como hermanas.
Se recuerda que el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo que debía precisamente de amar o de instruir o de darles a conocer a los ancianos como a padres, dice, ¿verdad? Que los respetara como a padres. A las doncellas como a hermanas, ¿verdad? A los jóvenes como hermanos. Entonces nosotros, hermano, cuando vemos esto, yo quiero llevarlo a analizar esas características genéticas que ahí están. ¿Ya las vio? ¿Cuáles son? Ok, santo, veraz o verdadero, que tiene la llave de David, que cierra, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Esas son características genéticas de Filadelfia. Entonces, mire, por ejemplo, santidad. Aquí, cuando dice, esto dice el santo, yo lo había tenido en mi mente muchas veces, pero decía, algún día el Señor me lo va a revelar. Y bueno, gracias a Dios, al menos aquí me lo reveló. Pienso yo, pues una parte, aunque hay muchas cosas más. Esto dice el santo. Entonces, ¿quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Porque dice, cuando en el capítulo 1 habla, dice que me volví para ver la voz y entonces vi entre los candeleros uno como el Hijo del Hombre, dice, ¿verdad? Que tenía un cinto de oro y etcétera, sus pies eran como de bronce bruñido, sus ojos como llamas azules de fuego, etcétera. Empieza a describir a Cristo Jesús en su manifestación gloriosa. Ahora, cuando se presenta aquí entonces, las características, y usted puede corroborarlo, a ninguna de las iglesias se presenta de una igual manera. Entonces quiere decir que ahí en cada una de ellas, y esto le puede dar tal vez un tip para poder estudiar, es que cada una de ellas tiene ADN diferente de la otra. No diferente pues, sino que características diferentes de ADN. Información que nos va a llevar a nosotros a entender el mover de cada una de ellas, porque todas juntas son una iglesia. ¿Amén? Entonces, pero en esta se mueve el santo. Entonces es la santidad a Dios, la santidad a Jehová. Recuérdense que la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que una de las características del que ministraba de los levitas era que aquí en su frente llevaban un rótulo que decía, ¿qué cosa? Santidad a Jehová. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mantener un afecto fraternal para los demás? Buscando la santidad. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. Eso en el mundo se llama el beneficio de la duda. Así le llaman. Pero para nosotros es el pensamiento de santidad. Por eso dice la Biblia que para el puro todas las cosas son puras. No quiere decir que no haya maldad. Pero hermano, lo que se está refiriendo es, el puro lo que está haciendo es limpiándose a sí mismo. Cada día exponiéndose a la palabra y buscando que llegue la palabra y lo limpie. ¿Para qué? Para no ver con impureza, porque si no entonces es cuando empezamos a juzgar. Por eso la Biblia dice, hermano, que nosotros no debemos de juzgar a nadie. Sino ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos juzgar a alguien? Hasta que hemos alcanzado, hermano, una estatura de espirituales, porque la Biblia dice que el espiritual a él todo lo juzga, pero que nadie lo juzga a él. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Entonces, hermano, nosotros para poder juzgar a alguien o a algo, debemos de alcanzar una estatura espiritual. Porque entonces sí vamos a poder juzgar. ¿En qué sentido? ¿O desde qué punto de vista vamos a juzgar? Desde el punto de vista espiritual. Y si Dios es espíritu, entonces desde el punto de vista de ¿quién? De Dios.
Fácil, diría el apóstol Freddy. Fácil. Pero el asunto es que nosotros, porque cuando juzgamos, entonces vamos a juzgar con misericordia, porque la Biblia dice que sobre todo juicio, ¿qué triunfa? Pero eso, ¿sabe quién nos lo da a entender? La genética del afecto fraternal. La genética que lleva consigo la santidad. Porque la santidad nos purifica en nuestro pensamiento. Para empezar, pues nos purifica en todo, pero nos purifica en nuestro pensamiento. Por ahí empieza. Por eso dice el apóstol Pablo, y vuelvo otra vez, mira hermano, por eso yo estoy, pero enamorado de esa parte de las Escrituras. Capítulo 12 de Romanos y verso 2. Donde dice, ¿qué cosa? Que no nos conformemos, que no tomemos el molde de este mundo, de este siglo, sino que nos renovemos, que nos transformemos, más bien a través de la renovación del pensamiento continuo. ¿Y dónde encontramos ese pensamiento espiritual? En las Escrituras. Entonces, nosotros debemos de renovar nuestra mente continuamente. Si usted es como la viejita que perdió sus lentes hacía un año y la encontró en la Biblia, es porque hace un año que no leía la Biblia. Así que si perdió sus lentes, vaya a buscarlo, tal vez lo dejó ahí en la Biblia hace un año. Nosotros necesitamos encontrar la santidad de Dios. Por eso se presenta así. Para adquirir la genética filos en nuestra vida, lo que necesitamos es santidad a Jehová. Dejar que Él renueve mis pensamientos a través de la palabra. Y eso, ¿qué es el amor fraterno? ¿Qué es el amor fraterno? Se lo voy a volver a leer. Filadelfia, Filadelfos, ¿qué significa? El que ama a los hermanos. Alguien que ama a los creyentes como hermanos y como hermanas. ¿Qué es el amor fraternal? El que ama a los hermanos y a los creyentes como hermanas y como hermanos. Pregunto, ¿usted ama a los hermanos y a las hermanas? ¿Oyó ese amén cómo se bajó? El que ama a los hermanos y a las hermanas. ¿Cuánto amas a los hermanos y a las hermanas? Amén. ¿Así se oyó? Yo pensé que con la misma intensidad se iba a oír. Cuando le pregunté, ¿qué es el amor fraterno? Contésteme, ¿qué es el amor fraterno? ¿Cuántos aman a los hermanos? Eso se demuestra buscando la santidad. Eso se demuestra renovando mi pensamiento con la palabra. Porque el pensamiento me va a renovar también mis actitudes para con los hermanos. Por eso es que hay gente que dice, pero es que hermano, mire, mi esposo, mi esposa, mis hijos, 20 años, 15 años, 10 años en el Evangelio y son lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no han añadido a su fe ese amor fraterno. Y ese amor fraterno para que pueda ser exhibido, necesita santidad. Y esa santidad para poder dejar que penetre en nuestras vidas y haga un cambio, lo que se necesita es la renovación de la mente, la transformación de nuestras vidas a través de la palabra. Hermano, pero si yo leo la palabra, amén, pero después de eso permitió que la palabra leyera su interior y cambiara y transformara su interior. Que el Dios de la palabra tomara allá adentro y extirpara de usted y de mí lo que nos sirve. ¿Sabe, verdad? Lo que sí le puedo decir es que necesitamos amor fraternal. Añadir todos los días amor fraternal a nuestra vida.
Dejémoslo hasta aquí porque vamos a verlo poco a poco. Es mucho lo que hay que hablar. Después se presenta como el verdadero, el veraz. Hay que hablar. Hoy, solo para terminar esto. Pero mi hermano Ricardo, cuando estaba aquí, decía él que había que ceñirse. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo 6 del libro de Efesios que lo que ciñe nuestros lomos, lo que ciñe nuestras generaciones, por eso se llaman generaciones. Las generaciones se encuentran aquí tipificadas en los lomos. Lo que ciñe nuestras generaciones es la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es su palabra. Y la verdad es la revelación del Espíritu para nuestras vidas. Lo voy a dejar hasta aquí. Por eso se presentó el veraz, para darles genética filos, genética de amar a los hermanos, de poder convivir con ellos. Póngase de pie, por favor, en esta mañana o en esta hora ya.